Hola a todos. Estamos en el módulo 2, los trasvases de recursos hidráulicos entre cuencas hidrográficas, concretamente en el apartado 2.1, marco legal. El índice de la lección lo podéis ver ahí, consta de 6 apartados: introducción, concepto de trasvase, trasvases en España, el trasvase Tajo Segura, trasvases y mercados del agua y conclusiones. Bueno, en España tenemos un problema de desigual distribución tanto en el tiempo como en el espacio del agua, y por tanto es necesario regularla de una manera importante. En algunas cuencas hidrográficas españolas esa escasez estructural es todavía más grave, sobre todo en las cuencas del sudeste de España. Y frente a esa escasez pues se han desarrollado a lo largo de la historia diferentes estrategias, unas basadas en lo que llamamos recursos convencionales o gestión de la oferta, incrementar caudales por tanto, que serían las obras hidráulicas como las presas y los trasvases. Y por otra parte tendríamos los recursos no convencionales, donde tratamos de gestionar las demandas a través del ahorro o la incorporación de otro tipo de caudales como serían la desalación o la reutilización de aguas regeneradas. En este mapa podéis ver las diferentes demarcaciones hidrográficas que existen en Europa con datos de precipitación media anual. En el caso de España, pues nos encontramos en el rango bajo y la mayor parte de las cuencas hidrográficas españolas están entre 450 y 750 milímetros, pero hay de precipitación anual. Pero hay una en concreto, en rojo, que está por debajo de esos datos y es la que tiene mayor escasez en toda Europa, la cuenca del Segura. Aquí a nivel de sistemas, un foco digamos más cercano, podemos ver que en esta zona del sudeste peninsular la escasez es estructural y sobre todo el resto de cuencas que tenemos alrededor también tienen situaciones de escasez coyuntural, por lo tanto es difícil resolver los problemas con recursos próximos. Bien, desde un punto de vista legal, el trasvase es una transferencia de caudales entre dos demarcaciones hidrográficas. Es importante remarcar este dato. Y las demarcaciones son 17 y las podéis ver ahí. Aquí tenemos un mapa interesante donde se observan los diferentes trasvases que en este momento funcionan en España. El Tajo Segura es el principal, pero no es el único. Hay trasvases en el caso, por ejemplo, del río Ebro, casi siempre, como podéis ver, hacia el norte, curiosamente, que están plenamente operativos, y algunos trasvases también en Andalucía. El trasvase del Ebro, que pretendía conectar la franja este del país, pues nunca se llegó a realizar. Bien, y llegamos al trasvase más importante que tenemos en este momento en España, que es el Tajo Segura, cuyo marco regulador está presidido por dos leyes, una ley del año 71 y una ley del año 80 que regula su marco económico. Bien, siempre han existido riesgos en cuanto al mantenimiento de esta infraestructura, sobre todo en los últimos años, porque pues es una infraestructura que genera importantes tensiones territoriales. Se firmó un memorándum en el año 2013, el memorándum del Tajo Segura, entre todas las comunidades autónomas implicadas en la gestión del trasvase o afectadas en sus cuencas, para llegar a un acuerdo para su sostenibilidad. Y este acuerdo se tradujo en la incorporación de un nuevo régimen del trasvase en esa ley del año 2013, donde se establece una nueva regla de explotación. Esta es la regla de explotación nueva, donde lo que yo destacaría fundamentalmente es que, a diferencia de la situación anterior, ahora en los niveles 1 y 2 tenemos un derecho de los usuarios al trasvase, es decir, los usuarios tienen derecho a que se transfieran esos caudales. Anteriormente era una mera expectativa, o al menos desde algunos puntos de vista así se planteaba. Ahora tenemos un derecho subjetivo y en función de los niveles de disponibilidad de agua en los embalses de cabecera, pues los usuarios podrán reclamar esos caudales en el nivel 1 y en el 2, mientras que en el nivel 3 estamos en un contexto de discrecionalidad en la decisión. Bien, es importante también tener en cuenta que los trasvases pueden ser muy importantes desde el punto de vista de la activación de los mercados del agua, tanto los contratos de cesión bilaterales entre dos partes, entre dos concesionarios, como los centros de intercambio, donde es la Confederación Hidrográfica la que adquiere caudales para luego venderlos o cederlos a otros concesionarios. Bien, la legislación actual permite utilizar las infraestructuras de trasvase para circular estos caudales.
Y podemos concluir con algunas ideas básicas, ¿no? Primero, creo yo que habría que destacar que los trasvases pues, permiten solucionar en España el déficit estructural de las demarcaciones hidrográficas. En España necesitamos obra pública hidráulica para resolver los problemas, y así ha sido a lo largo de la historia, y los trasvases son una solución interesante. Pueden generar, no obstante, tensiones territoriales que hay que resolver mediante acuerdos, fundamentalmente. Hay muchos trasvases en España, o al menos hay un número importante de trasvases en España, y bueno, pues estos no tienen por qué excluir otras alternativas como la desalación o la reutilización. Pero el programa Agua, que pretendía de alguna manera bueno, pues sustituir la idea de los trasvases, pues podemos decir que ha fracasado hoy por hoy, porque las grandes infraestructuras que se construyeron bajo ese contexto, pues o no han entrado en funcionamiento, o han entrado en funcionamiento de una manera bastante limitada por los elevados costes. El trasvase Tajo Segura es una obra de carácter estructural para España, es una obra que sigue funcionando adecuadamente, y podemos decir que tiene una mayor seguridad jurídica en este momento, después de la aprobación de la LEA. Y finalmente, pues destacar el interés de los mercados del agua, de los contratos de cesión y centros de intercambio a través de las infraestructuras de trasvase. Muchas gracias.